Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les respondió: ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Deseo que te encuentres en la paz de Cristo. El día de hoy recordamos la memoria de San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia, quien nació en Fontivero, cerca de Salamanca, religioso carmelita. A los 25 años se encontró con Santa Teresa de Jesús, que por entonces emprendía la reforma de la orden carmelita. Conquistado para la reforma, la inició con dos compañeros. Es el doctor clásico de la teología mística, incomprendido y humillado. Murió en Úbeda 1595. Con la vida de San Juan de la Cruz nos damos cuenta que cuando nosotros emprendemos el camino de la conversión y decidimos seguir al Señor, no todo se dará de manera fácil o de manera en la cual podemos decir no hay dificultades, no hay problemas. San Juan de la Cruz vivió un camino difícil, hablando en la parte de la iglesia, totalmente incomprendido. El pontífice Benedicto XVI señaló lo siguiente: en el cántico espiritual, San Juan presenta el camino de la purificación del alma, es decir, la progresiva posesión gozosa de Dios, hasta que el alma llega a sentir que ama a Dios con el mismo amor con el cual es amada por Él. Es decir, que pese a las dificultades, a los sufrimientos, Él se mantenía firme en el Señor. Llama de amor viva prosigue en la perspectiva, describiendo más detalladamente el estado de la unión transformadora de Dios. En el fragmento de Coplas del alma que pena para ver a Dios, San Juan de la Cruz explicaba: vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. En mí yo no vivo ya, sino Dios. Vivir no puedo sin Él, y sin mí me quedo. Este vivir, ¿qué será? 1000 muertes se me harán, pues mi misma vida espero, muriendo porque no muero. Es decir, Él entrega toda su vida, toda su alma a Dios. Acepta las pruebas que se presentan en el camino con dignidad. Acepta las pruebas que se presentan en el camino por amor a Dios. Y en ese camino espiritual descubre que la vida en sí misma no valdría la pena si él no viviera para Dios, si él no sirviera a Dios. Y ese es el mensaje que nosotros podemos encontrar el día de hoy al recordarle su vida, su paso por este pequeño ciclo. El día que tú y yo no nos encontremos en este plano espiritual, ¿cómo nos gustaría ser recordados? ¿Qué huella estamos dejando entre aquellos seres queridos que Dios nos ha permitido encontrarnos en este plano terrenal? ¿Qué huella estás dejando con tu familia inicial? Es decir, ¿qué huella estás dejando con tus padres si aún están en ese plano terrenal? Con tus hermanos. ¿Qué huella estás dejando con la familia que Dios te ha permitido integrar? ¿Qué huella estás dejando contra aquellas personas que sienten un afecto por ti? Tus amigos, tus compañeros de trabajo, con tus vecinos.
Si el día de hoy fueras llamado a la presencia del Padre, ¿qué se comentaría de ti? ¿Qué cosas positivas recordarían de ti? ¿Cuáles serían esas cualidades con las que te describe los demás? Y pudiera pasarnos también del lado contrario, que tal vez hubiera quien diga, "Ay, bendito sea Dios, que ya se lo llevó". ¿Cómo es tu relación con tu entorno? ¿De qué manera vives tu día a día? ¿Verdaderamente lo vivimos con alegría, con dignidad, con esperanza, como hijos de Dios? ¿Verdaderamente somos luz en la vida del otro o somos obscuridad? En el Evangelio, los discípulos tienen una gran inquietud. El por qué dicen los escribas que primero tenía que venir Elías. Y Jesús le responde, ciertamente Elías ha de venir y pondría todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ya vino, pero no lo reconocieron e hicieron cuanto les vino en gana con él. Este es un reclamo de Jesús. Los discípulos comprenden que al responder esto Jesús se refería a Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista fue elegido para ser el precursor, quien abriera los caminos para que llegara el Hijo de Dios. Sin embargo, aún así que él bautizaba en el Jordán, aún así que él decía, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, porque detrás de mí viene alguien a quien yo no soy digno ni de desatarle las correas. Juan preparó el camino, pero aún así no lo reconocieron. Tan no lo reconocieron que entregó su vida por hablar con la verdad, por decir y declarar que Herodías estaba viviendo en adulterio y por haberlo declarado abiertamente. Esa fue la dificultad con la cual se encontró Juan el Bautista. Esta mujer, al escuchar que Juan el Bautista aconsejaba a su esposo, le decía que no podía tomarle por esposa porque ella había sido esposa de su hermano, se molesta y se indigna totalmente. Y él, el rey, totalmente incongruente, porque sí le motivaba lo que Juan el Bautista le decía, le hacía reflexionar, pero por no quedar mal con sus invitados, ante el baile de la hija de Herodías, le dice, te concedo lo que quieras, sin pensar lo que estaba hablando. Muchas veces no sabemos lo que pedimos y muchas veces no sabemos lo que hablamos. En este caso en específico, el rey tuvo toda la libertad de haber dicho, no te lo puedo conceder. Pero prefirió quedar bien con el mundo a quedar bien con Dios, que lo correcto era que prevaleciera la vida de Juan el Bautista. Sin embargo, por no quedar mal con sus invitados, manda que le corten la cabeza para entregársela en aquella bandeja de plata. ¿Y cuántas veces también tú y yo no cortamos cabezas para quedar bien con el mundo, para ser aceptados por el mundo, para ser aceptados por aquellas personas que dicen querernos, pero que nos hacen una lista de condiciones para poder entrar en su círculo social? Muchas veces, mi querido hermano. Por eso los apóstoles entienden, está hablando de Juan el Bautista. Y Jesús está diciendo con autoridad, pero no lo reconocieron, hicieron con él lo que les vino en gana. Como también van a hacer lo que les den gana con el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, refiriéndose que también vino el Hijo de Dios al mundo y no lo reconocieron. Tan no lo reconocieron que lo crucificaron en la cruz, que lo abofetearon, que lo golpearon, que se burlaron de él. Si verdaderamente eres rey, baja de la cruz, si realmente eres el Hijo de Dios. Y lo comprendieron hasta después de su muerte.
Y aún después de 2000 años de la muerte de Cristo y de la resurrección, seguimos sin creer. Seguimos sin reconocerle. Porque reconocer a Cristo no es reconocerle en la iglesia, sino es reconocerle a través de cada uno de nuestros hermanos. El que haga en vida algo con uno de estos pequeños, el que dé de comer al hambriento, el que vista al desnudo, el que visite al encarcelado, el que visite al enfermo, el que dé santa sepultura, no lo están haciendo con uno de ellos pequeños, lo están haciendo conmigo. Y yo y tal vez te preguntarás, pero Señor, ¿cuándo te di de comer? ¿Cuándo te vestí? ¿Cuándo te hospedé? ¿Cuándo te fui a ver a la cárcel? Cuando lo hicieron con alguno de los más insignificantes, de los más vulnerables, para entenderlo de otra manera, conmigo lo hicieron. Y seremos cuestionados en esa línea, en la línea de la misericordia. ¿Qué tan misericordiosos somos con quienes nos rodean? Pidamos pues en este día al Señor que nos dé la gracia de saber reconocerle en cada uno de nuestros hermanos, en los más vulnerables, en aquel que no tiene manera de regresarte el bien que recibe. Porque si estás esperando recibir un bien por lo que estás dando, ya recibiste tu recompensa. En cambio, todo aquello que haces en lo secreto, desde el corazón, desde el alma, desde el ser, el Padre te lo recompensa. Pidamos pues la gracia para reconocer a Cristo en cada uno de nuestro prójimo, darnos a los demás, darles lo mejor de nosotros, porque es Cristo quien vive cada uno de ellos. Que la paz de Cristo esté contigo, con tu familia. Ten un bendecido sábado. Paz y bien.